Hola, profe, buenos días. Hola, muy buenos días. Exxon, Saner, María Camila, Sara, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien. Qué bueno. ¿Pudieron seguir la transmisión de Facebook o se Sí, ocuparon en señor. otros asuntos? Por No, Facebook. señor, estuvimos en la transmisión. Ah, qué bueno. Pues ya saben quiénes los representan. Sí, sí, señor. Bien, voy a marcar quiénes están en nuestro último encuentro. Sociales 10. Estamos al 10 de marzo. Aguilar. Está. Presente. Amaya no ha llegado. Sí. Camargo. Díaz Guerrero. Díaz Guerrero no llegó. Sí, profe, solo que tenía problemas de conexión. Dueñez. Guerra Suárez. Rodríguez Suárez. Presente, presente. Rubio Uncasia. Salguero Ayala. Profe, Marci está, solo que Marci no tiene Sí, audio. yo vi. Presente, profe. Sánchez Duarte y Sánchez Ramírez. Presente, profe. Valle Pareja. Presente. Vidal. Martínez. Presente. Posada. Presente. Durán Parra. Y los que llegaron, ¿quiénes fueron? A los que les dimos paso, Jorge. Yo, Dualcalé Amacha Ramírez de la Concepción, segundo en la lista, presente. Ok. Bien. Y tenemos Dueñas Villamizar, ¿no? Guerra sí. Yo, profe, no lo olvido. Y Pida Sánchez. Pida Sánchez, nada. O sea, Durán, nada. Muy bien, jóvenes. Nosotros hemos estado trabajando en este periodo varias temáticas, recordarlas a gran escala porque las tendremos presentes la próxima semana. Recuerde que iniciaremos con la actividad el día lunes de la prueba de Instruimos, la prueba periódica. Entonces, asegúrese, supervise que le esté funcionando bien y todo esto para que el lunes no tengamos complicaciones. Normalmente el día domingo pues hay que hacerle la actualización para que cargue todo y usted revisa si tiene programado o no está programado. Bueno, y el día lunes entonces esperamos empezar a atender las situaciones que se presenten. Pues nuestra temática de este periodo estuvo rodeando violencia bipartidista, organismos de control del Estado, ideologías y doctrinas económicas, y estamos trabajando valores ciudadanos en la temática de las leyes en Colombia. Y hoy tenemos la segunda parte. Y ya tenemos también la sección de evaluación final, donde está cargada también la autoevaluación.
siga las instrucciones. Allí claramente dice que para diligenciar el formato de autoevaluación, primero debe ser honesto, segundo debe desarrollar el formato y se recuerde que debes descargarlo a tu dispositivo. No lo empiece a llenar en línea porque pues, no va a tener, si lo hace allí, podría entrar otro estudiante y llenarlo. Es un solo formato, no, por eso tienen que descargarlo y llenarlo y luego sí entonces lo adjuntan. Tienen lo que queda esta semana y la semana entrante para hacer este proceso. Entonces voy a compartir la presentación de la segunda parte de las leyes en Colombia. En la clase anterior nosotros estuvimos trabajando nuestra primera parte, de inserción a la parte de la jerarquía de la norma en Colombia, y hablábamos que desde la Constitución del 91, entonces hay tres categorías de leyes que están muy cerca a la Constitución. Están las leyes orgánicas, están las leyes estatutarias y están las leyes ordinarias o comunes. Pero además de esto, existen otras normas, otros compendios jurídicos, otro acervo jurídico, que es parte del proceso que se adelanta entonces para llevar a cabo el proceso legal. Entonces vamos a revisar algunos de ellos porque son bastantes, no vamos a verlos todos, vamos a ver algunos de los más conocidos, de los más sonados, de los que escuchamos muy a menudo por ahí. Entonces tenemos en primera instancia, perdón, que existe este término, la normativa. ¿Qué dice la normativa respecto a esto? ¿Qué dice la normativa respecto a aquello? ¿Qué es eso de normativa? Entonces, es un conjunto de normas que fue expedida por el Congreso de la República. Pues no es una sola ley, es un conjunto de leyes que pueden hablar de un tema en particular, que pueden estar haciendo referencia a un tema exclusivo. Entonces, la normativa hace a ese conjunto de normas que ha sido emanado ¿de dónde? Del Congreso de la República. Y que hacen, pues, entonces el ejercicio de promulgarlas por el presidente. Y así lo contempla entonces el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, que están en potestad del legislador esas facultades extraordinarias para legislarlas o darle facultades al presidente de la República para que promulgue estas leyes. Y recordar entonces que la Constitución también es un conjunto de normas que son el fundamento del Estado colombiano. Entonces, en ese fundamento fijamos los límites, las relaciones de poder del Estado con los ciudadanos y se garantizan los derechos y las libertades. En ese contexto, veíamos en la clase anterior que la Constitución se constituye entonces en la norma de normas, o como veíamos el año anterior en la clase de legislación, es la Carta Magna, de la cual se requiere consultar cuando vamos a emitir, cuando se va a sacar una nueva ley o cuando se va a hacer un proceso jurídico para no ir en contravenencia de lo que se llama el bloque constitucional o de lo que ya la Constitución ha señalado. Y luego tenemos lo que se conoce como el acto legislativo. Es una categoría de la norma que reforma la Constitución política. Entonces, para cambiar uno de los artículos o alguna parte de los artículos que están en la Constitución, entonces se hace a través de un acto legislativo. ¿Quiénes son los que seccionan ese acto legislativo? Pues eso lo hace el Congreso de la República. Por ejemplo, aquí tenemos que en el 4 de abril del 2017 se expidió el acto legislativo 01 de ese año, por el cual se crea un título o disposiciones transitorias para la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y se dictan otras disposiciones. ¿Quién legisló? El Congreso de la República de Colombia,
Dice que en virtud del procedimiento legislativo especial para la paz, decreta, artículo 1, es lo único que está decretando, un solo artículo, la Constitución política tendrá un nuevo título transitorio. Así. Y entonces, ¿qué es lo que van a ponerle un título más a la Constitución? Si la Constitución ya tenía 13 títulos, ahora existe un 14º título que es transitorio. O sea, no siempre va a estar allí. Por ahora está allí desde el 2017 porque hay un acto legislativo que lo insertó en la Constitución y es lo que se conoce hoy como Justicia Especial para la Paz. Eso es ese título especial. Entonces el título se llama de la norma para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, y allí está todo lo que tiene que ver con justicia especial para la paz. Y aquí están entonces pues lo que estudiamos la clase anterior, lo que tiene que ver con las leyes que competen entonces a la jurisprudencia. Y aquí tenemos entonces los famosos decretos que escuchamos, que el decreto tal, que el decreto de educación, que el decreto del Ministerio del Trabajo, que el decreto de presidencia, que el decreto del salario mínimo. Todo eso son términos y situaciones muy comunes que escuchamos en determinados momentos del acontecer nacional. Entonces, ¿qué es el decreto? Teóricamente es una decisión que una autoridad con materia en una competencia especial, en un área de trabajo, en un ministerio, suele tratarse de un acto legislativo llevado a cabo por el Ejecutivo con contenido normativo, reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Y entonces aquí tenemos un decreto que ha sido emitido por el Ministerio del Trabajo. Dice que este decreto le corresponde el número 1785 del año 2020. Quiere decir que hay muchos otros decretos que fueron emitidos durante ese año, pero este es el 1785. ¿De qué habla? Dice que se fija el salario mínimo mensual legal en Colombia. O sea, este es el que nos está diciendo cuál va a ser el salario mínimo para el 2021. ¿Cuándo se emitió este decreto? El 29 de diciembre del 2020, fijando el salario mínimo para los colombianos en el 2021. Entonces ahí está el decreto. Y aquí tenemos otro que nos habla entonces, pues aquí hay otra acotación a los decretos. Entonces dice que le permite a los gobiernos tomar decisiones urgentes, decisiones que no se podrían tramitar en una ley porque demoran meses en tramitarse. Entonces un decreto sale más rápido. Entonces es una opción, pero no todo se puede solucionar mediante decretos. Este otro decreto, que también es del 2020, es el 465. ¿Notan? 23 de marzo apenas iban 465. El 29 de diciembre teníamos ya 1785 decretos, o el número 1785, como se les va a llamar a los decretos. Este decreto, que lo expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entonces viene a poner unas consideraciones especiales frente a otro decreto que había sido emitido en 2015, el 1076, y entonces entra a modificarlo, a cambiar algunos aspectos. Entonces, suele ocurrir. Y aquí entonces hay que recordar que hay 4 tipos de decretos diferentes, dependiendo de lo que se quiera llegar a realizar a través de este decreto. Está el decreto legislativo, está el decreto ley, está el decreto administrativo y está el decreto reglamentario. Entonces veamos cada una de estas categorías. El decreto legislativo, ¿de qué se encarga? Entonces son los que salen de presidencia, por eso se llama legislativo, porque es una ley que está emanando de uno que puede hacer leyes, que viene es el Congreso o el presidente, y
en este caso lo hace el presidente y lo hace mediante un decreto. Es decir, que eso se convertirá en una ley especial emitida desde presidencia sin el trámite normal de las leyes. De esa manera, entonces, podemos ver aquí que en el artículo 212, guerra exterior, artículo 213, estado de conmoción interior, artículo 215, estado de emergencia económica, social y ecológica. En esos tres casos que están previstos en la Constitución, en el artículo 212, el presidente de la República puede hacer decretos legislativos. Y aquí tenemos entonces uno, que es el 488, el 27 de marzo del 2020, que el presidente de la República de Colombia decide, amparado en la Constitución, hacer un decreto en medio de la emergencia social y económica que se generó a partir de la pandemia del coronavirus. Entonces, por eso es importante este tipo de decretos. Y tenemos entonces los decretos leyes. Son aquellos que también son expedidos por el presidente en esas facultades extraordinarias pro tempore, es decir, antes de tiempo, que es el Congreso de la República el que le da esas facultades al presidente. ¿Por qué? Porque puede ser que ya terminó el periodo de sesiones del Congreso y entonces el Congreso en su última sección le da vía libre al presidente para expedir un decreto en ese marco regulatorio. Entonces, así queda. Estas disposiciones o estos decretos leyes van a tener la misma jerarquía que las que despide el Congreso de la República. Eso está articulado en la Constitución. Entonces, hay que tenerlo allí presente. Entonces, no es nada que está fuera de la Constitución. Y están los decretos administrativos. Entonces, estos decretos, que también profieren del presidente o el gobierno, es decir, los ministros, los ministerios pueden emitir estos decretos. Y aquí tenemos entonces en pantalla que el Ministerio del Interior decretó el 2 de agosto del 2018 el 1372, que es lo que siempre aquí debajo de la fecha vamos a encontrar qué es lo que se está buscando a través de esa ley, un resumen, porque luego sigue un compendio de 10 hojas, 20 hojas, 30 hojas, 50 hojas, dependiendo de todo lo que tenga que regular y demás. Entonces, por el cual se adiciona el capítulo 4, al capítulo 4, el título 1, en la parte 5 del libro 2 del decreto 1066 del 2015, único reglamentario del sector administrativo del interior para regular el espacio nacional de consulta previa de las medidas legislativas y administrativas de carácter general susceptibles de afectar directamente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y se dictan otras disposiciones. Entonces, aquí mismo indica que es un decreto administrativo, del sector administrativo, que entra a regular otro decreto que ya existía. Y entonces, en grandes rasgos, dice que qué tanto es el campo que abarca este decreto. Y luego entonces hace todas las consideraciones y hace todas las inserciones que requiere. Entonces, el decreto ley o similar, por lo tanto, ofrece la posibilidad constitucional al Poder Ejecutivo de crear normas. Y aquí es donde hay un miedo o un peligro, ¿sí?, de parte del Ejecutivo si asume eso. Miedo de, digamos, de los partidos de la oposición, de los que hacen la oposición, de los mismos ciudadanos, porque es el presidente, en ausencia del Congreso, del Parlamento, que está dictando las leyes. Eso se asemeja a lo que ocurre en las famosas dictaduras o los famosos gobiernos de facto, que es el presidente, que es el líder de la nación el que emana las leyes y no el Congreso
como es lo regular. Pero, pues, en este proceso democrático, los gobiernos tienen el amparo constitucional, porque como vimos anteriormente, la Constitución, bajo ciertos episodios que ocurren en el acontecer nacional, entonces faculta al gobierno para hacer esos decretos que son similares a la ley, que se convertirán en leyes de Estado. Luego tenemos los llamados decretos reglamentarios. Como su nombre lo indica, generan reglas para reglamentar, para indicar un proceso a seguir, para indicar cómo funcionará una dependencia, una institución que se haya creado. Entonces, eso está previsto también en la Constitución. Entonces, numeral 11 del artículo 189 de la Carta Magna, de la Constitución, de la Carta, aquí la ponen con mayúscula y entonces hace referencia a la Constitución. Así que está allí. Y aquí tenemos entonces uno que es del Ecuador. Entonces nos dice que el Congreso Extraordinario de 1868 y decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo. Y dicta aquí que se conserva en la Biblioteca Nacional del Ecuador, de Quito, Ecuador. Entonces allí encontramos un ejemplo. Eso no solo aplica, mire que los términos no solo son para Colombia. Este ejemplo lo coloco así, para que veamos que en otros países también llevan lo mismo. ¿Por qué? Porque somos países que hemos aplicado una normativa muy semejante y la jerarquía de las leyes tiende a ser la misma en todos los países democráticos por las llamadas convenciones internacionales, a las cuales muchos de los países latinoamericanos están apegados o se han acogido. Y luego, después de los decretos, entonces tenemos las llamadas resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es otro documento legal de por sí, que emana de un órgano del gobierno. ¿Y qué es lo que hace? Entonces dice que es una orden escrita, dictada por el jefe de un servicio público. Y entonces hay que revisar cuáles serían los servicios públicos, porque no todos los ministerios trabajan con servicios públicos. Entonces la salud, sabemos que es un servicio público y que es un derecho del pueblo. Entonces ahí se convierte que todos los que presten la salud están prestando un servicio público. La educación es un derecho de todos, entonces por lo tanto también es un servicio público. Y ahí entonces empezamos a revisar el transporte masivo, buses, busetas, taxis, colectivos, los transmilenios, los tranvías, los metros, todo eso es transporte público y está regulado entonces por ser un servicio que el pueblo usa, que la ciudadanía usa, está regulado entonces por una resolución que son emitidos por quienes tienen el rango superior allí. Entonces, normalmente, pues aquí tenemos entonces el Ministerio de Salud que regula el servicio de salud, el Ministerio de Educación que regula el servicio de educación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Transporte que regula el servicio de transporte y así con los otros servicios que vamos a ir encontrando por allí. Entonces, de esa manera se van creando esas regulaciones especiales para que se puedan desarrollar las actividades económicas y sociales en torno a estos servicios. Y tenemos otro documento que es la famosa circular. Entonces, una circular es una comunicación de un estamento superior que va dirigido a los estamentos inferiores. Entonces, si la emite el Ministerio del Trabajo, pues va para todo. Por ejemplo, en estos días el Ministerio del Trabajo emitió una circular, la 021,
que dice que ninguna empresa en Colombia debe despedir o más bien que las empresas en Colombia deben procurar mantener la planta de trabajadores y no pueden despedirlos porque se hayan enfermado de coronavirus, no pueden exigirles una prueba de coronavirus negativo, no pueden exigir que se hagan la prueba. Entonces todo eso está aclarado en esa circular que emitió el Ministerio del Trabajo para que las empresas en Colombia entonces tengan claridad en cómo actuar frente a estos derechos que involucran entonces allí, que el Ministerio del Trabajo debe velar por la protección de los derechos de los trabajadores. El acto administrativo, que es el otro elemento que encontramos y escuchamos normalmente por aquí también en Saravena, normalmente, no, es que hay un acto administrativo para el nombramiento de ese funcionario, la alcaldía, o en la gobernación también escuchamos, no, el acto administrativo que el gobernador desarrolló para nombrar la nueva secretaria de Educación, el nuevo secretario de Salud, bueno, cualquier otro de los secretarios que están allí. Entonces se hacen mediante actos administrativos. Entonces se nos dice que es a través de que se aplica mucho en la administración pública. Cumple su objetivo de satisfacer los intereses colectivos o intereses del público. Entonces, es la voluntad administrativa y debe ser dictado de conformidad con el principio de legalidad. Entonces, ahí, para nombrar a un funcionario, tienen que revisar todas las normas, leyes, decretos, para saber si ese funcionario no va a entrar en una incompatibilidad, si no va a entrar en una... si no tiene una... que tenga que declararse impedido. Bueno, todo eso hay que revisarlo, porque si no, después vienen las investigaciones y vienen la Procuraduría a investigar, viene también la Contraloría y investigan, y entonces ahí podrían encontrar que hubieron fallas y habrían entonces sentencias disciplinarias contra los funcionarios que hayan fallado en este tipo de actividad. Esos son así los otros términos que tenemos para aclarar en torno a las leyes en Colombia. Como le digo, hay más terminología, más elementos a considerar, pero pues estos son los más jerárquicos, como los más que solemos escuchar, y pues que tengan ustedes ese conocimiento de este tipo normativo que es parte de la vida social, del desarrollo cívico, económico, político, administrativo de nuestra región, de nuestro país. ¿Preguntas? No, señor, profe. No, señor. ¿Podemos hacer el examen entonces? No, señor. No, profe. No. Pues si no hay preguntas, yo sí tengo preguntas. ¿Está bien? Bueno, los invitamos no solo que estudien esta presentación, sino todas las anteriores. Los que no han estado en las clases, pues por lo menos vean las presentaciones y tengan idea de qué hay. Pero si tiene tiempo, échele una revisadita a los videos de las clases anteriores, especialmente para quienes no se conectan, para quienes la conexión les falla, para que el día del examen no digan, yo no sabía, a mí no me lo dijeron, no escuché, yo no tenía audio ese día. Ahí tiene la clase, ahí están las presentaciones, ahí está todo. Y tenga en cuenta que si alguno todavía debe, no ha entregado trabajos, póngase al día. Ya el día de ayer los titulares han estado enviando los informes y en 10º hemos visto varios casos por ahí que ya empiezan a manifestar una tendencia de irresponsabilidad. Por favor, tomen medidas antes de que sea tarde.
en tanto que todavía tiene oportunidad, aprovéchela y haga uso sabio de ese tiempo que aún le queda. Porque después, entonces viene el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Y hay del que se halle en situación difícil en aquel momento. Porque, como dice la parábola, el Señor le dirá, no te conozco, ve fuera. Así que si queréis ser parte del reino, debéis acogerse a las instrucciones que el reino ha estipulado. Y en el caso de cada materia, pues entonces si quieres obtener el paso, el mínimo por lo menos el 60 para aprobar la materia con el básico, tienes que cumplir, tienes que esforzarse. Por ahí he estado calificando trabajos y hay unos trabajos que dejan mucho que desear. Un estudiante de 10º me entrega en una página 3 líneas que nada tiene que ver con lo que se les pregunta. Eso da para mucho que pensar. Son estudiantes de media básica, no son estudiantes de preescolar. Aceptamos que un estudiante preescolar entregue en una hoja 3 líneas y escriba casi incoherencias, pero no con estudiantes de la media básica. Ya tenemos capacidades muy superiores a los estudiantes de preescolar, así que hagamos gala de eso. Use un buen lenguaje, use articulación, use la ortografía, use la puntuación, porque a veces no se puede entender el texto que usted está escribiendo porque no pone una coma, porque no pone un punto. Para eso existen estos signos que pueden parecerle a usted insignificante, pero le dan sentido y permiten que lo que usted está escribiendo se entienda. De lo contrario, es difícil entender las ideas, los escritos. Así que por favor, pónganlo allí, aplíquenlo, no solo para mis materias, sino para las demás. Y recordarles que también para la presentación de trabajos de 10º ya cambiamos a la otra norma. Hasta grado 9º se aceptan la presentación de trabajos con la norma ICONTEX, es decir, usted le pone la portada, hace esto, hace aquello, pero ya en 10º ya pasamos a trabajar la otra norma que es la norma APA. Así que hay que empezar a leer qué es la norma APA, qué es todo eso, porque en el segundo periodo será requisito por lo menos poner la portada con APA. Así que les invito para que se consulten por allá qué es eso de las APA, con qué se come, con qué cuchara, para que podamos entonces tener. Ya al inicio del siguiente periodo, pues les daremos el compendio de APA, la guía de APA que tiene la institución para que usted aplique y aprenda a aplicar en cada caso estas normas. Porque es justamente haciendo que usted va a aprender. Usted puede preguntarle a los que están en la universidad, a sus hermanos, a sus amigos que están por allá en las universidades, cuánto les está costando desarrollar eso. ¿Por qué? En su tiempo no les dieron ese contenido en las instituciones educativas donde ellos estudiaban. Y ahora en la universidad entonces tienen que pagar 500,000 pesos, 200,000 pesos, 1,000,000 de pesos, dependiendo de la extensión del trabajo al que haya que aplicarle la norma. Así que para ustedes es gratis, simplemente pues les vamos descontando punticos cuando usted no cumple con el requisito que dice allí la norma y la nota pues no será 100, sino que empieza pues a bajar. Pero la idea es que usted entonces empiece a desarrollar y cada vez pues seremos más exigentes de manera que cuando estén en 11 se les exige la norma sí o sí. ¿Claros? Sí, señor. Bueno, entonces deseamos que tengan una feliz mañana, que aprovechen el resto de la Igualmente, jornada y les dejaremos entonces el examen para el día que esté indicado. Gracias, profe. Igual, feliz día.
Feliz resto de día.